Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Mitos y Hechos. El tema del secuestro ha conmocionado al país en los últimos días. No es un asunto nuevo para México. Durante años en los medios de comunicación hemos denunciado este crimen que aterroriza a la sociedad. En el año 2001 se decía que nuestro país ocupaba el segundo lugar en secuestros en el continente americano, solo después de Colombia. Hoy se especula que hemos pasado al primer lugar. Y digo que es una especulación porque es difícil hablar de cifras exactas cuando se trata de secuestros. Las instituciones públicas y los organismos privados hacen sus cuentas y estimaciones con resultados tan distintos que nos dejan en la incertidumbre. Hoy no le voy a presentar un documental sobre el secuestro. Solo le voy a contar dos historias. La primera es el caso del señor Pedro Galindo, que ha aparecido en televisión mostrando sus manos sin 4 dedos que le amputaron los secuestradores. La segunda es el caso de una familia que ha padecido 3 secuestros en los últimos 8 años. Aquí los hechos contados por los familiares de las víctimas. Cuando mis secuestradores me cortaron el primer dedo, sentí mucho dolor. Cuando me cortaron el segundo, sentí miedo. Cuando me cortaron el tercero, me dio rabia. Y cuando me cortaron el cuarto, me llené de fuerza para exigirle a las autoridades que no mientan, que trabajen y salven a nuestra ciudad del miedo. Y si les tiembla la mano, tengan, les presto las mías. Les presto las mías. Así hemos visto al señor Pedro Galindo. Pero ¿cómo fue su secuestro? ¿En qué condiciones estuvo? ¿Cuánto tiempo? Su esposa, la señora María Elena Morera, nos relata la tragedia vivida por su familia hace 3 años y medio. Estaba comiendo con unas amigas y me llamó mi suegra para decirme que habían secuestrado a mi esposo. No lo podía yo creer. La angustia es indescriptible porque sientes que te rompes por dentro. La PGR intervino para rescatar al señor Galindo y fue su padre quien se hizo cargo de las negociaciones, asesorado por los agentes federales. Mi suegro estaba confundido entre la cantidad de dinero que le habían pedido porque decía que no era posible que pidieran eso. La señora Morera habló con franqueza con sus 3 hijos, 2 jóvenes de 18 y 20 años y una niña de 13 años. Les explicó la situación de su padre y los alentó a tener esperanzas de que regresaría sano y salvo. Yo siempre creí que Pedro iba a regresar, mientras que, por ejemplo, uno de mis hijos me decía: mamá, no te hagas tantas ilusiones, las cosas no están bien y no sabemos si va a regresar. Los secuestradores se comunicaron con el padre del señor Galindo y exigieron una suma fuera del alcance de la familia. Y en el momento que mi suegro les dice: yo no tengo esas cantidades, le dijeron para recordarle que sí las tiene, mañana le vamos a mandar un dedo, espere la llamada. Y al día siguiente, como a las 10 de la mañana, nos llamaron que fuéramos a recoger el dedo en la carretera de Pachuca. Entonces fuimos por el dedo, lo mandamos a analizar y efectivamente era el dedo de una persona viva con el mismo tipo de sangre de mi esposo. Y mi niña quería ver a fuerzas el dedo porque decía que ella seguro iba a saber si sí era o no de su papá. Por supuesto no se lo permitimos y fue el peor día de mi vida y de la vida de mis hijos en el momento que sabemos que sí, efectivamente le habían cortado un dedo. Los secuestradores volvieron a llamar y a exigir una fuerte cantidad de dinero a cambio del señor Galindo, cantidad que rebasaba las posibilidades de la familia. De haberlo tenido lo hubiéramos dado, porque yo creo que la vida vale más que todo, ¿no? Su padre les ofreció el monto que habían reunido, pero no fue suficiente. Les dijo qué cantidad tenía, se rieron de él y le dijeron: para que se acuerde le vamos a mandar 2, porque ya vimos que con uno no entiende. Y al día siguiente otra vez nos llamaron para decirnos que fuéramos por los dedos adentro de una caja o adentro de un bote. ¿En el kilómetro tal? En el kilómetro tal, nos decían ahí está, y efectivamente íbamos, ahí estaba.
El padre del señor Galindo no pudo continuar negociando ante la intransigencia y la crueldad de los secuestradores que habían cortado ya 3 dedos a su hijo. La angustia y el dolor quebrantaron la salud del padre. Fue entonces que la señora María Elena Morera tomó su lugar y los agentes de la PGR la prepararon para hablar y llegar a un acuerdo con los criminales. Me acuerdo que ensayaba todo el día cuál iba a ser la estrategia, qué les iba a contestar, qué les iba a decir. Me hablaban a groserías, pero me dicen, lo que pasa es que usted prefiere su dinero que a su esposo, entonces lo vamos a matar. Como usted prefiere su dinero y tampoco no quiere aceptar esta cantidad, le vamos a mandar el cuarto dedo. Y al día siguiente nos llamaron para decirnos que ya estaba el cuarto dedo, que fuéramos a recogerlo y ver que realmente lo iban deshaciendo poco a poco y a nosotros también. ¿No? Ya para esa época yo le avisé, por ejemplo, a mi niña le dije del primero, pero ya nunca le dije de lo demás. Porque decía, ¿qué caso tiene que sufra ya tanto? Durante el tiempo que el señor Galindo estuvo secuestrado, su esposa y sus hijos le escribían diariamente una carta como una forma de mitigar la angustia y sobrevivir el paso del tiempo. Dime qué pedo. La siguiente llamada de los secuestradores llegó y esta vez aceptaron la suma que les ofreció la señora María Elena y le aseguraron que le llamarían después para indicarle dónde y cómo entregar el dinero. Te quiero platicar algo que nunca he platicado, que es cuando yo entré a decirle a María, mi hija, que ya nos íbamos a ir a dormir. Ella me dijo, mamá, acabo de ver a mi papá. Y le dije, María, no te hagas ilusiones, tu papá todavía no ha llegado y te prometo que lo vi entrar por esa puerta, venía vestido de azul. Le dije, güera, tu papá se fue vestido de café, no tiene por qué venir de azul. Unas horas después, alrededor de las 3 de la mañana, la señora María Elena recibió una llamada del personal de la PGR pidiéndole que les abriera la puerta. Entonces me levanté muy nerviosa, le abrí la puerta, esperé a que subieran y me acosté en el sillón, porque estaba todavía medio dormida, y de repente veo entrar a mi casa no solamente al licenciado Roa, sino vi entrar varias personas de traje que yo no conocía, y atrás de ellos un hombre más alto de barba, y ahora que ya lo veo bien me doy cuenta que es Pedro. ¿Era su esposo? Era mi esposo. O sea, yo no lo podía creer, había bajado en un mes, te puedo decir que había bajado 20 kilos. ¿No lo reconocía? No lo reconocía, no se podía mantener parado. Bueno, yo llegué, lo abracé y él me abrazaba y me decía, mejor no me toques porque estoy asqueroso. Lo increíble es que venía vestido de azul. Le iba a preguntar eso. Como la niña había dicho. Lo acompañé a Pedro a que se bañara. Lo ayudé porque traía las manos vendadas. Y terminando esto, bueno, nos fuimos al hospital para que lo revisaran, para que le revisaran sus manos. Le habían dejado una aguja rota en uno de los dedos, casi todos los huesos expuestos. A pesar de que el que lo había secuestrado, bueno, a pesar de que en la banda que lo habían secuestrado había un médico, que era el que le cortaba los huesos, los dedos. El señor Galindo estuvo secuestrado 29 días, con los ojos vendados, amarrado y sobre un catre del que solo se podía separar hasta 1 metro de distancia. Uno de los secuestradores era el médico que le amputaba los dedos. Le daba un antibiótico y un medicamento para el dolor. Solo le avisaron que le cortarían un dedo cuando se trató del primero. Y cuando le cortan el segundo dedo, en ese momento le cortan los 2 dedos, él sabe que le van a cortar un dedo, pero él no sabe que le van a cortar 2 dedos. En ese momento, por lo que él nos platica, él dice que decidió que lo mejor era ya morir. Y que les dijo, mejor ya denme un balazo porque mi familia no tiene lo que ustedes le están pidiendo y yo así no quiero seguir viviendo. Dice Pedro que ya después de unos días pensó, yo sí quiero seguir viviendo, voy a pensar solamente en cosas buenas, voy a pensar en mis hijos, voy a pensar en mis 3 hijos, en mi esposa, en mi trabajo y de esta manera voy a pasar los días. El señor Galindo siempre tuvo la sensación de que algo grave le iba a suceder, pero cuando sus captores le avisaron que ya habían acordado con su familia, se sintió tranquilo porque pensó que ya no le harían más daño.
Pero otra preocupación lo asaltó de repente. Pero estaba muy inquieto de pensar cómo me voy a regresar a mi casa, porque con este aspecto, después de un mes que nunca lo dejaron que se bañara, le dieron una ropa que ni siquiera era de su medida, dijo, ¿cómo en la calle voy a encontrar un taxi que me quiera llevar? Con las dos manos vendadas y un aspecto completamente deplorable. La PGR había estado investigando y logró encontrar a los secuestradores y ubicar la casa de seguridad donde tenían al señor Galindo justo antes de que se hiciera el pago por el rescate. Entraron por asalto a la casa de seguridad, rescataron al señor Galindo y aprendieron a los criminales. Dice Pedro que en el momento que él escuchó que llegaba la camioneta, que siempre llegaba cuando le iban a cortar un dedo, que llegaba el jefe de la banda, se asustó porque dijo algo pasó y también sintió que los que lo estaban cuidando se habían asustado. Entonces se levantaron todos rápido y Pedro dijo, si me van a hacer algo, ahora sí mejor que me maten. Entonces en eso oyó un ruido terrible, que fue cuando los agentes federales rompen la puerta y entran. Él se avienta del catre hacia un espacio que había ahí y ya entran los agentes federales, detienen a los delincuentes y a Pedro también como que lo detienen y uno de ellos gritó, ese es el secuestrado, es el señor Pedro. Entonces ya lo protegen a él. Los secuestradores fueron aprehendidos en flagrancia. Esta debería ser una muy buena noticia. Sin embargo, a 3 años y medio de estos hechos, todavía no se les ha dictado sentencia. El argumento de los jueces es que todavía faltan muchas pruebas por desahogar. Que los delincuentes metieron muchas pruebas y que no las pueden dejar sin descargar, que porque entonces lo estarían dejando a los delincuentes en estado de indefensión, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo tienen a las víctimas? Durante 3 años y medio, 5 jueces han tenido este caso en sus manos y ninguno ha dictado sentencia. Los llamé a todos para preguntar la razón de la lentitud en este asunto y estas fueron sus respuestas. El juez Antonio González García dijo que no acostumbra a dar entrevistas. En las oficinas de la juez Irma Cuesta Briceño no contestan el teléfono. La juez María de Lourdes Lozano Mendoza tampoco da entrevistas. El juez Daniel Sánchez Montalvo pidió el número del expediente para saber si él llevó el caso. Y la secretaria del juez Williert Vega Ramírez, quien lleva el caso actualmente, dijo que le llamara la próxima semana. Pedro dice que él tiene toda la paciencia para que los jueces se sigan tardando y que al final va a hacer una reclamación enérgica en contra de todo el sistema de justicia. Así, los criminales ganan tiempo, las víctimas tienen que aprender a vivir con la frustración a cuestas y la policía no puede ver concluido su trabajo porque todo queda detenido en este embudo judicial. Bien se dice que justicia lenta es injusticia. Cuando mis secuestradores me cortaron el primer dedo, sentí mucho dolor. Cuando me cortaron el segundo, sentí miedo. Cuando me cortaron el tercero, me dio rabia. Y cuando me cortaron el cuarto, me llené de fuerza para exigirle a las autoridades que no mientan, que trabajen y salven a nuestra ciudad del miedo. Y si les tiembla la mano, tengan, les presto las mías. Les presto las mías. Son más los casos de secuestros que quedan en el anonimato, los que nunca se presentan en los medios de comunicación. Las víctimas y sus familiares sufren en silencio la tragedia. Ahora le presento uno de esos casos, el de la familia Puebla, que ha padecido 3 secuestros en los últimos 8 años. En 1997, el padre del señor Tomás Puebla fue secuestrado cuando tenía 71 años de edad y estuvo en cautiverio durante 49 días.
Lo tuvieron vendado, lo tuvieron amordazado, lo tuvieron amarrado de pies y manos. El señor Tomás Puebla se encargó de negociar con los secuestradores y llegaron a un acuerdo en cuanto al monto del rescate. Le indicaron dónde entregar el dinero. Eso era un paraje muy abandonado, nos pusieron una seña allí de una toalla que iba a estar colgada. Llegamos, arrojamos el paquete, nos retiramos. Unas horas después, su padre fue liberado con evidentes estragos a su salud porque padecía diabetes. Muy demacrado. Yo creo que con esa experiencia mi padre fácilmente perdió 6, 8 años de vida. A partir de entonces empezó a decaer mucho. 3 años después, su padre fue secuestrado nuevamente, pero esta vez junto con su esposa, la madre del señor Puebla. Los interceptan, los bajan del carro y de una manera violenta, bastante brusca más bien, los avientan en un vehículo tipo vagoneta. En ese momento mi madre, que había tenido 8 hijos, se lastima la cintura y se empieza a quejar. Ella ha sufrido de osteoporosis desde hace varios años. Se empieza a quejar. Mi padre, que es diabético, por la impresión, sabiendo lo que le esperaba nuevamente, por la experiencia anterior, pues se altera y empieza a tener alteraciones de salud. Una vez más, negoció con los secuestradores y pagaron el rescate. Además, enviaron dinero para que sus padres pudieran volver a casa. En las 2 ocasiones que sucedió anteriormente, mandábamos un sobre con 200 pesos y una nota suplicando que le dieran ese dinero a mis padres para que pudieran tomar algún transporte. 5 años después, apenas el pasado mes de junio, hubo un tercer secuestro en la familia. Esta vez, la víctima fue su hermana, la doctora Rosa María Puebla, de 47 años de edad y madre de 3 hijos, unos cuates de 11 años y un niño de 5 años. Recibo una llamada y me dicen: tenemos a tu hermana, prepárate, esto va a durar de 3 a 4 semanas. No avisan a la policía, ve a recoger el carro, está en tal lugar, recógelo, que no intervenga la policía y nos volvemos a comunicar contigo. Esta es una grabación de las negociaciones entre el señor Puebla y los secuestradores. Tú sabes cómo manejas las cosas, Roberto, y nadie te va a enseñar, hombre. Nadie como tú conoce tu negocio y tú sabes cómo lo haces, hombre. Te voy a dar una oportunidad, te voy a dar una oportunidad. Decídete bien lo que te voy a decir. Decídete bien, porque yo no voy a jugar, cabrón. Yo no voy a jugar, no estamos jugando, Roberto. Pero toma en cuenta, el problema no pasa por tu hermana. Sigue contigo, cabrón, sigue contigo. Ya no te voy a decir con tu familia, cabrón. Contigo, cabrón. A ti te voy a partir la madre. No te conozco, Roberto, y no sé si tengas tú algo contra mi hombre, pero yo no tengo nada contra ti. No te conozco ni nada. Cuando yo te diga, cuando yo te diga, pero cuando yo te diga, te abres su cámara, no me interrumpas. Desde un principio yo te dije que esto no era personal, porque no es personal, es una cuestión económica. Te voy a matar a ti, Estuvimos negociando. Se fueron poniendo cada vez más y más agresivos, cada vez más y más violentos. Llegaron al punto en que pusieron muchas amenazas, no solamente a mi persona, sino a toda mi familia, a mis hijos, que nos tenían bien identificados, que sabían dónde encontrarnos, que a la gente que no pagaba la mandaban a liquidar. Ya le colgaste los huevos, ya le colgaste los huevos. ¿Cuánto me pagas mi dinero? Roberto, si lo tuviera yo ya te lo hubiera dado, Roberto. No voy a permitir que esté sufriendo mi hermana por una cuestión de dinero, Roberto. Mira, pendejo, mira, pendejo. Escúchame, cabrón. No te preocupa tu hermana, te preocupa tu dinero. Y si no me pagas tú, te voy a matar a ti, cabrón. Te voy a pagar, no hablando de ti, te voy a matar de un apoyo, cabrón. No me cuesta nada. Te tengo bien vigilado. Pero mi dinero, es por ti. Todo es por tu hermana. Si no me pagas tú, te voy a matar a ti. Pero primero voy a matar a tu hermana.
muy violentos, excesivamente violentos. Cortaron la comunicación y después me pusieron una grabación que habían torturado a mi hermana. Realmente es muy aterrador oír los gritos que daba mi hermano. No sé qué le habrán hecho, no sé cómo la habrán atormentado, que llegó a ese momento de espanto que vio mi hermano. Después de 31 días de cautiverio, acordaron una cantidad para rescatar a la doctora Rosa María Puebla, entregaron el dinero y esperaron a que su hermana fuera liberada. Sin embargo, al día siguiente, a eso de las 8 de la mañana, se comunica conmigo un familiar político y me dice: acabo de escuchar en un noticiero de radio que encontraron un cadáver en Xochimilco que se ajusta a la descripción de tu hermana. Y efectivamente, en el anfiteatro de la delegación de Xochimilco se encontraba el cadáver de mi hermana. La asfixiaron, tenía una bolsa de plástico en la cabeza y murió por estrangulamiento. La familia Puebla tenía la esperanza de recuperar a la doctora Rosa María después de haber pagado por su rescate, pero algo salió mal y sus captores la asesinaron. Teníamos mucha esperanza de que, cumpliendo lo que nos pedían los secuestradores, se pudiera recuperar a mi hermana. Probablemente el mayor error de mi hermana haya sido identificar a alguno de sus captores. Haya sido tal vez hacérselo saber, o aunque no lo haya querido hacer saber, ellos se percataron de que de algún modo mi hermana ya los tenía identificados. Y eso fue definitivamente su sentencia de muerte. Siempre tuvo una mano extendida para la gente que la necesitó. Siempre tuvo oídos y un hombro para escuchar y dar un apoyo, aunque sea verbal, para la gente que se lo solicitó. Esa gran mujer que trabajó, luchó, no merecía terminar así. El caso de la doctora Rosa María Puebla está ya en manos de la PGR, pero la familia vive en constante temor. Hay amenazas muy concretas y muy directas que pues es lo que no sabemos a qué atenernos. Le insisto, el peligro para la familia sigue latente.
Es urgente que la policía encuentre a los delincuentes y que los jueces dicten sentencias ejemplares. Mientras tanto, la impunidad sigue siendo la carta fuerte que juega a favor de los secuestradores. Escríbame a mi correo electrónico mitosyhechos@tvazteca.com.mx. Soy Lili Telles. Gracias y hasta la próxima.